Por este medio electrónico me da mucho gusto enviar a ustedes un cordial saludo y un fuerte abrazo en este hermoso día. El día de hoy iniciamos una serie de meditaciones acerca de una de las partes más conocidas de la Biblia, que es el Sermón del Monte, contenido en los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y a partir del versículo 3 tenemos el discurso más largo de Jesús que encontramos en los evangelios. Y creo que las personas cultas y casi todos los cristianos conocen por lo menos una parte de este famoso, increíble y hermoso Sermón del Monte. Algunas de sus enseñanzas están muy difundidas, pero muy poco entendidas. El Sermón del Monte es probablemente la parte más conocida de la enseñanza de Jesús, pero a veces es la parte que menos se comprende y seguramente la que menos se obedece. Miren ustedes, el Sermón del Monte contiene las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, la exhortación de amar a los enemigos, la enseñanza sobre el matrimonio y el divorcio y la designación del cristiano como la sal y la luz del mundo, las cuales son enseñanzas ampliamente conocidas. En resumen, podemos decir que habla de la ética del reino que no podemos cumplir ni entender sin la redención de Cristo, sin el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico del sermón? Miren ustedes, el ministerio de Jesús empieza en Mateo capítulo 4, versículo 12, cuando Juan está encarcelado. Y Jesús supo que de acuerdo al calendario divino, ya era la hora para que iniciara su ministerio. El trasfondo esencial para la comprensión del Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio de Mateo, cuando inmediatamente después de que Jesús fue bautizado y tentado por el diablo en el desierto, empezó a anunciar las buenas noticias de que el reino de Dios, largamente prometido en el Antiguo Testamento, estaba ahora a la puerta y que Jesús mismo había venido a inaugurarlo. Con él inició la nueva era. El régimen de Dios irrumpió en la historia. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí mismo en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahora bien, al hablar del trasfondo e introducción del Sermón del Monte, debemos hacer la pregunta: ¿a quién está destinado el Sermón del Monte? ¿A quién se aplica? ¿Cuál es en realidad el propósito de este sermón? ¿Qué importancia tiene? El Sermón del Monte no es sino una aplicación práctica, grandiosa, perfecta de lo que nuestro Señor llamó su nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Y aunque el reino de Dios en un sentido todavía no ha sido establecido en la tierra, es un reino que está en medio de nosotros, dentro de nosotros. Es decir, el reino de Dios está presente en todo cristiano verdadero y en la iglesia. Significa que Cristo reina hoy en todo cristiano verdadero y reina en la iglesia que lo reconoce. Hay quienes dicen que el Sermón del Monte no tiene nada que ver con los cristianos de ahora. Al contrario, es para todo el pueblo cristiano y es una descripción perfecta de la vida del reino de Dios. Miren ustedes, el Sermón del Monte no nos dice vivan así y serán cristianos, sino más bien nos dice como son cristianos, vivan así. Es decir, nos dice cómo debemos vivir los cristianos. El Sermón del Monte es como una gran composición musical, como una sinfonía, en donde el todo es mayor que una serie de partes y nunca debemos de perder de vista el conjunto.
Por ejemplo, las bienaventuranzas no aparecen al final, sino al comienzo. Y si no tenemos una idea bien clara acerca de ellas, no vale la pena proseguir. Miren ustedes, al analizar este sermón, vamos a ver en las próximas meditaciones que en este sermón hay una especie de secuencia lógica, también un orden y secuencias espirituales. Nuestro Señor Jesucristo no pronunció este sermón sin pensarlo, sino que todo fue premeditado. Y podemos dividir el sermón en una parte general y otra específica. La parte general abarca del versículo 13 al 16 que dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luego, el resto del sermón se ocupa de aspectos específicos de la vida y conducta. Lo más importante es que debemos recordar es que el Sermón del Monte es la descripción de una forma de ser, no de un código de ética moral. El Sermón del Monte describe la vida a la que somos llamados. Y vuelvo a repetir que si todos los cristianos de la iglesia de hoy viviéramos el Sermón del Monte, tendríamos un gran avivamiento en todas las iglesias. Miren ustedes, John Stott, al hablar del contenido del Sermón del Monte, con 2 palabras resume su propósito y al mismo tiempo indica el desafío, el reto que enfrenta el cristiano que vive en el mundo del siglo XXI. Y estas 2 palabras son que se requiere una contracultura cristiana. O sea, el Sermón del Monte es la descripción más completa de la contracultura cristiana que existe en el Nuevo Testamento. Allí encontramos un sistema de valores cristianos, de norma ética, de devoción religiosa, de actitudes hacia el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida. Y habla de las relaciones del cristiano y todos y cada uno de estos valores están totalmente en discordancia con los del mundo moderno no cristiano. O sea, Jesús deliberadamente subió al monte para enseñar con el fin de trazar un paralelo entre Moisés, que recibió la ley en el monte Sinaí, y Jesús mismo, que hizo un contraste de la ley a sus discípulos en el monte de las bienaventuranzas, ubicado en la costa norte del mar de Galilea. Miren ustedes, por importancia de este sermón, y como todos los cristianos debemos conocer sus valores, vamos a dedicar tiempo para analizarlo poco a poco en los siguientes jueves. Tal vez la mayoría de las personas, cuando se enfrentan con la realidad de la perversidad humana, piensan y dicen que las normas del Sermón del Monte no pueden alcanzarse. Dicen sus ideales son nobles, pero no son prácticos. Dicen atraen a la imaginación, pero son imposibles de cumplir. Frente al egoísmo esencial del hombre se preguntan, ¿cómo puede ser manso? Los que conocen su imperiosa pasión sexual, ¿cómo pueden entonces frenar sus miradas y pensamientos codiciosos? Los que están absorbidos por los intereses del mundo, ¿cómo pueden entonces prohibírseles que se preocupen? Los que experimentan una tendencia a enojarse y tienen sed de venganza, ¿cómo pueden amar a sus enemigos? Lo que es más, la demanda de dar la otra mejilla al agresor no es a la vez peligrosa para el bienestar de la sociedad y algo fuera del alcance del individuo. Miren, solo al conocer y experimentar la realidad de 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Solamente entonces podremos adentrarnos y comprender adecuadamente las enseñanzas del Sermón del Monte. Concluyo, Jesús dirigió el sermón a aquellos que ya eran sus discípulos.
y por eso también ciudadanos del reino de Dios e hijos de la familia de Dios. No podemos pedirle a alguien que no es cristiano que trate de vivir o practicar el Sermón del Monte. Las altas normas que fijó son apropiadas solamente para los cristianos. Después de entender a quién se aplica el Sermón del Monte, la pregunta que surge es, ¿por qué debemos estudiarlo? ¿Por qué deberíamos tratar de vivirlo? Número 1, el Señor Jesucristo murió para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. Murió para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La segunda razón para estudiarlo es que entre más vivamos y entre más tratemos de practicarlo, tantas más bendiciones vamos a experimentar. Número 3, si todos nosotros viviéramos el Sermón del Monte, los hombres sabrían que el Evangelio cristiano posee dinamismo. Sabrían que es algo vivo. No andarían buscando en otras filosofías y religiones. Y número 4, los verdaderos avivamientos han llegado cuando los cristianos han tomado en serio el Sermón del Monte y se han enfrentado a sí mismos a las verdades del mismo. Amén.